Bendecidos. Es una bendición, hermanos, compartir la palabra de ustedes todo este tiempo, pero tristemente este es el último domingo que me toca impartir la palabra aquí con ustedes. Pero realmente ha sido muy grato, hermanos, y ha sido de mucha bendición, como para Emily estar sirviendo en estas vacaciones y estar gozándonos con ustedes. Hermanos, quiero hacerle una pregunta. ¿Quién de ustedes tiene fe en Jesucristo o tiene fe en Dios? Amén. Creo que bastantes, hermanos. La predicación del día de hoy la he titulado La evidencia de una fe viva. Imagínense, hermanos, cuando usted se levanta y esté con el Señor Jesucristo cara a cara. El Señor Jesucristo, hermano, no le va a preguntar cuántas canciones cantaba el domingo. El Señor Jesucristo, hermano, no le va a preguntar cuántos versículos de memoria se sabe. El Señor Jesucristo, hermano, no le va a preguntar en sí si realmente es a la iglesia. El Señor Jesucristo, hermano, va a ir directo al corazón y le va a preguntar o le va a decir, muéstrame tu fe. Ustedes han levantado su mano, hermanos, y han dicho que tienen fe en Jesucristo y que tienen fe en Dios. Este día, hermanos, que nos toque estar con el Señor Jesucristo, no valdrán las excusas, no valdrán los recuerdos bonitos ni las palabras bonitas que dijimos. Solo quedará la evidencia, hermanos. Y si no hay evidencia, Santiago declara que su fe será declarada muerta. ¿Por qué? ¿De qué sirve, hermanos, decir que somos cristianos si nuestra manera de vivir grita lo diferente, grita lo distinto? ¿De qué sirve, hermanos, decir que nosotros creemos en Dios, pero nunca lo vemos? ¿De qué sirve, hermano, decir que tenemos fe si nunca se ven nuestras obras? Podemos decir, hermanos, como ahorita que confiamos en Dios, pero podemos vivir como si Él no existiera. Santiago, hermanos, en este capítulo 2, Él no nos va a hablar de religiosidad, ni nos va a hablar de sentimientos, ni de emociones, sino que Él va a ir claro. Él va a hablar, hermanos, de una verdad muy dura, de que la fe sin obras literalmente está muerta. De que la fe sin obras no es que esté débil, ni que esté enferma, sino que Santiago aclara que la fe sin obras está muerta. Muerta, hermanos, muerta como una semilla que nunca germinó, hermanos. Muerta como el amor que solamente quedó, no hubo hechos. Y hoy Dios, hermanos, quiere que nos hagamos la pregunta misma aquí y hoy, antes de que sea demasiado tarde. ¿Es mi fe una fe viva o solamente es un cadáver que intentó maquillarse con actividades religiosas? Hoy vamos a entrar al pasaje, hermanos, que no nos dejará tan cómodos, pero es algo que necesitamos escuchar como cristianos, el cual nos va a obligar a examinarnos con una pregunta muy directa. Si Dios examinara solamente sus acciones, sin escuchar sus palabras, ¿realmente usted mostraría que es hijo de Dios? Si Dios viniera y examinara su corazón sin que usted hable, solamente por sus obras, hermanos, ¿realmente usted mostraría que realmente es hijo de Dios? Si me pueden acompañar, hermanos, en Santiago 2. Pero antes de ello, permítame hacer una oración para dar inicio con el texto. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, damos gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos nuevamente como tu iglesia, para adorar y glorificar tu nombre, Señor, y para aprender más de tu palabra. Ayúdame, Señor, a recibir esta palabra con madurez, Señor, con obediencia, a recibirla, Señor, pero no solo recibirla, sino ser hacedores de esta misma palabra y esta misma verdad, Señor. Ayúdanos a ser cristianos obedientes, ayúdanos a ser cristianos, Señor, que busquen glorificarte. Te pido que tú seas con cada uno de mis hermanos, Señor, que los ayudes a poner y que presten la mayor atención en este mensaje. Que los ayudes a que sean buena tierra para que tu semilla, Padre, sea ahí plantada.
y que tú de igual manera, Señor, seas conmigo a través de mí en este mensaje. Todo esto te lo pedimos por medio de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. El título de la predicación es La evidencia de una fe viva, hermanos. Y si me pueden acompañar en Santiago capítulo 2, del verso 14 en adelante. Me dicen amén cuando estén. Dice Santiago capítulo 2, verso 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais nada por lo necesario para su cuerpo. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Por algún día tengo obras. Como primer punto, hermanos, yo quiero hablar sobre la fe y las obras. Lo primero que quiero aquí es la diferencia entre la fe. Unas personas creen que por hacer muchas cosas buenas, ellos dicen, bueno, yo he ayudado al necesitado, yo he sido una buena persona, entonces yo creo que Dios eso le va a agradar y por eso voy a ir al cielo. Pero por otro lado, otras personas dicen que solamente por creer en Jesucristo y en Dios, ellos van a ir al cielo. Y esto es algo que se debe de aclarar. Algunos dicen que la Biblia se contradice porque Santiago dice que por obras vamos a ser salvos, pero que el apóstol dice que por solamente fe. Y podría surgir la pregunta, ¿realmente la Biblia se contradice? Realmente no se contradice. Para aclarar esto, hermanos, quiero dos posturas. El apóstol Pablo en Romanos, capítulo 3, verso 28, dice que concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Sin embargo, Santiago dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Parece que se están contradiciendo, uno dice una cosa y otro dice otra cosa. A primera vista, hermanos, parece que Pablo y Santiago pues se están contradiciendo, pero no es así. Están hablando de lo mismo, pero desde dos perspectivas diferentes, son dos contextos distintos. A ambos casos, hermanos, el punto central del apóstol Pablo y de Santiago es que las obras y la fe van de la mano, que no pueden estar separadas. La fe y las obras no se pueden separar. Por lo tanto, hermanos, ni Santiago ni el apóstol Pablo están discutiendo de cómo vamos a ser salvos. Ellos no están discutiendo de que vamos a ser salvos solamente por obras o vamos a ser salvos solamente por fe. Ellos no están discutiendo eso. Lo que los diferencia a ellos dos es el contexto de lo que habla cada uno. Pablo en ese tiempo, hermanos, estaba enfrentándose con personas que creían que por hacer muchas cosas buenas, como les comento, ellos pensaban que iban a ir al cielo. Que entre más obras buenas iban a poder ser salvos. Pero él deja claro que ninguna obra puede salvarlo y que el único que salva es una relación con Cristo. Las obras, hermanos, ni todo lo que hacemos aquí en la tierra, en cuanto a obras buenas, puede salvarnos. Solamente la fe en Jesucristo. Por otro lado, hermanos, Santiago está hablando o les está escribiendo a personas que dicen de que yo tengo fe y que ya viví la salvación y que solamente por decir que tengo fe, yo ya soy salvo. Pero Santiago precisamente por eso escribe este capítulo. Santiago trata con personas que dicen que porque tener fe ya son salvos. Pero Santiago también afirma, hermanos, que esa fe debe manifestarse en acciones que la respalden. En otras palabras, si ustedes, hermanos, o si nosotros no tenemos obras que evidencien, ¿cómo podemos probar que realmente somos creyentes? Para que puedan entender un poco mejor esto, hermanos, les voy a poner un ejemplo. En un circo, ya en su última función, en su último espectáculo, se subió un hombre a la cuerda floja y le pregunta a todos, ¿ustedes creen que yo puedo caminar por la cuerda floja y regresar? Y ellos gritan, sí, sí creemos. Entonces va por la cuerda floja y regresa y todos les aplauden. Y luego les vuelve a preguntar, ¿ustedes creen
que yo puedo subir una carretilla, cruzar la cuerda floja, ir y regresar. Y todos, sí, sí creemos. Entonces se sube con la carretilla, pasa la cuerda floja y de igual manera regresa con la carretilla. Pero al último les dice, ¿ustedes creen que puedo subir a una persona arriba de la carretilla, cruzar la cuerda floja y regresar? Y todos respondieron, sí, sí creemos en eso. Y les dice, ok, entonces ¿quién es voluntario? Y nadie quiso pasar. Eso es precisamente lo que nos quiere hablar Santiago. Que el que dice que cree que se puede ser o que cree en Dios, pero realmente no muestra obras de eso, realmente no está haciendo nada. Lo mismo ocurre, hermanos, con las personas a quien Santiago les escribe. Él les pide evidencia de la fe que dicen tener. Como él no ve nada, en el verso 17 dice, esa fe está muerta. Y esto es lo que debemos, hermanos, entender acerca de Pablo y de Santiago. Ellos no están discutiendo para nada que vamos a ser salvos. Realmente, hermanos, la salvación viene por la gracia de Dios a través de una relación con Cristo. Y una vez que usted tiene esa salvación, hermanos, o esa relación con Jesucristo, debemos demostrar nuestra fe por medio de una vida que produzca obras. Y estas obras, hermanos, es la evidencia de lo que realmente nosotros somos. En pocas palabras, hermanos, una vez que usted tiene fe, debe vivir lo que usted cree. Otro ejemplo muy claro, hermanos, para que lo entiendan de la mejor manera posible. En una isla había un barquero que se rentaba para llevar a paisanos que iban a disfrutar de la isla. En su barco, hermanos, en sus tallos, que ellos le daban el paseo, en un tallo había tallado obras y en el otro tallo había tallado fe. Entonces se sube un grupo de personas y un jovencito le pregunta, oiga, ¿para qué usted escribió eso? Y el barquero no le respondió nada. El barquero comenzó a remar con el tallo de obras y lo único que hacía era dar vueltas para un lado. Dejó de remar con el tallo de obras y empezó a remar con el tallo de fe y lo único que fue es dar vueltas pero para el otro lado. Pero entonces el barquero tomó las dos remos de obras y fe, empezó a remar y así pudieron llegar a donde el barquero quería llegar. Y el barquero le dice al joven, sin que ellas dos, la fe y las obras, estén operando en conjunto, no podemos llegar nosotros a nuestro destino. Es decir, si usted como cristiano dice que tiene fe, pero no tiene obras, no podemos llegar a lo que Dios quiere que haga Él en nuestra vida. Y sí, hermanos, esto mismo pasa con nosotros hoy en día. Tenemos que vivir una vida de fe, pero si esa vida de fe, hermano, no tiene obras para acompañarla, literalmente estamos haciendo nada. Estamos dando vueltas en círculo como ese barco y esos remos. Y entonces la pregunta que podrá surgir, ¿y dónde está nuestra fe que dijimos que tenemos al inicio del sermón de la predicación? ¿Dónde está nuestra salvación cuando no hay obras por la fe? Justamente lo que aborda Santiago. Él establece a personas que dicen que tienen fe y que por eso viven tranquilos sin mostrar ninguna evidencia real, porque están convencidos que son salvos simplemente por querer. Pero así está el mundo, hermanos. Si usted sale al mundo y les pregunta, Dios, todos van a decir que sí. Pero realmente, ¿dónde están las obras que demuestren que realmente creen en Dios? Por eso Santiago dedica este tiempo para explicar la diferencia, hermanos, entre una fe muerta y luego de una fe viva. Primero habla de la fe muerta, del verso 14 al 17, que dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá esa? Si un hermano o una hermana están desnudos, si tienen necesidad, le dice, pero no les dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe sin obras está muerta.
Recordemos, hermanos, que Santiago no dice que somos salvos por las obras, sino que sin evidencia de un cambio en nuestra vida que demuestre, hermanos, cómo podemos saber que realmente es verdaderos. El punto de Santiago aquí es muy simple. Tus acciones revelan lo que tú eres. O sea, lo que tú haces revela lo que tú crees. Si haces malas cosas, eres una mala persona. Pero si haces buenas cosas, revelas que eres una buena persona, un cristiano. Y les quiero decir un dicho que todos comúnmente se lo saben. Las acciones muestran más que las palabras. Eso lo decimos mucho. Y si lo decimos mucho es porque es verdad, hermanos. Si Santiago lo está plasmando. Las acciones demuestran más que las palabras. Nosotros, hermanos, no vamos a tener diferente hasta que vivamos en obras por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Santiago deja aquí, hermanos, muy claro el mensaje con la pregunta que plantea en su texto. Al dirigirse, hermanos, a personas que aseguran tener fe en Dios, les cuestiona, ¿realmente crees que ese tipo de fe puede salvarte? Dice así el verso 15, si hermanos están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, no les das lo que necesiten, ¿de qué sirve eso? Como si llega a su casa una noche con frío y está lloviendo, y no tiene ropa y tiene tanta hambre, y les toca y les dice eso. Pero usted nomás le dice, Dios te bendiga, que el Señor esté contigo. Pero no le da nada. ¿De qué sirve, hermanos, realmente eso? Con este ejemplo, hermanos, muestra que la fe sin obra no hay. Por eso la pregunta es, ¿acaso esa fe que no produce acciones puede salvarnos? Santiago no está negando la fe, hermanos, sino que está dejando claro que la fe verdadera necesariamente se manifiesta en obras que se demuestren su realidad. Y realmente, hermanos, hay personas que se acercan a nosotros y que nos dicen, hermano, ora por mí. El hermano se acerca y tiene fe en que usted va a orar por él. Y usted le dice, sí, hermano, voy a orar por ti. Pero sale de la iglesia, se va a su casa y se le olvida. Usted dijo que iba a orar por esa persona. Y esa persona tuvo fe en usted. Pero usted se le olvida. ¿Dónde están las acciones que demuestran, hermanos, esa fe como cristiano? O es cuando alguien dice que va a ir al gym y tiene toda la fe de que, este año voy a ir al gym. Y tengo fe en que voy a ir. Pero no. ¿Dónde están las acciones que dice que tiene fe en algo que va a hacer? Siempre hay una manera de decir nosotros cosas, hermanos, y no vivirla. Y ese es el ejemplo de Santiago hoy. Una fe viva. También la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Y en el verso 18 dice, pero algunos, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe en las obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Disculpa, hermanos. Dice, pero alguien dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Anticipo una expresión común que alguien dice. Solamente dices que tienes fe. Soy tanto que no necesito. Pero aquí. Santiago responde, hermano, fe verdadera con obras. No basta con decir lo que no basta, hermanos, con decir que yo creo en Dios, que yo creo que Jesucristo vino a salvarme de mis pecados.
Eso es muy cierto y esto es correcto, pero no basta con solamente decirlo. Santiago cuando dice, muéstrame tu fe sin tus obras, Santiago responde, y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Esto significa, hermanos, que la fe real no se queda en palabras, sino que se transforma, hermanos, en la vida y en su evidencia como acciones. Las obras por sí solas nos salvan, pero la evidencia, hermanos, de una fe viva y genuina por medio de obras sí salva. Por eso, si decimos que tenemos fe, hermanos, nuestras acciones deben demostrarlo. Porque sin obras, hermanos, no podemos mostrar que realmente somos hijos de Dios. Después Santiago, hermanos, presenta un punto muy importante en el verso 19, en el cual él dice que los demonios creen en Dios y que aunque tengan fe, nadie nos considera como seguidores de Cristo. Nosotros podemos decir que tenemos fe, hermanos, y que creemos en Dios. También los demonios dicen lo mismo, pero nadie dice que son seguidores de Jesucristo, que ellos van a ir al cielo. Dice, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Esto nos demuestra, hermanos, que no basta solamente con creer en la existencia de Dios o en doctrinas básicas. Esa clase de fe, hermanos, no transforma ni salva, porque los demonios creen en Dios, pero su fe no los llevará al cielo, ni a obediencia a Dios. Por eso Santiago está señalando, hermanos, que la verdadera fe va más allá que solamente creer, sino que debe de manifestarse, hermanos, en obras y en un cambio en tu vida. Tú no puedes venir el domingo a decir que tienes fe en Dios y que crees en Dios y sales allá entre semana y vives como tú quieres y muestras otra cosa. Eso no es compatible, hermanos. Eso es una contradicción. Los demonios creen en Dios, hermanos, pero su fe no los llevará al cielo. Por eso Santiago está señalando que la fe verdadera va más allá solamente de creer. Aquí lo que Santiago muestra, hermanos, en el verso 19 es el Shema, que está en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Y el Shema dice que Dios es uno. Y esta fue la base, la fe, hermanos, o la base de la fe hebrea en ese tiempo. En ese tiempo, hermanos, el que decía que Dios era uno era excelente y que esa era la fe o la base de la fe hebrea. Eso es lo que ellos creían. Eso era lo fundamental para ellos. Reconocer, hermanos, que Dios es uno es correcto. Pero Santiago va aún más allá de eso. Dice que aunque creer es muy bueno, si no hay obras que evidencien la fe en un cambio real en su vida, ¿de qué sirve todo esto y no mostrar nada? Ya vimos que los demonios también creen y que solamente hay un Dios, pero que ellos no van a ir al cielo. Santiago pregunta, ¿cómo puede esa fe ser suficiente para salvarte si los demonios creen igual y no serán salvos? El verso 20 dice, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? La fe bíblica, hermanos, es más que decir creo en estos principios. La fe bíblica, hermanos, es más que decir creo en la teología acerca de Dios. La fe bíblica, hermanos, es decir creo en la Biblia, es más que decir creo en la Biblia, creo en Dios. Eso es excelente, hermanos. Pero la fe también es un compromiso con la persona de Jesucristo. Es fe y fidelidad. Es creer y confiar en Dios, en Jesucristo, pero también es ser fiel a ello. Es vivir lo que creemos. Es vivir lo que estamos diciendo. Es demostrando esa fe, viviéndola día tras día, hermanos, hasta que el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Y esto me lleva, hermanos, a mi siguiente punto, que es la fe que está viva. Ya hablamos de la fe muerta, pero ahora Santiago habla de la fe viva. Santiago en el verso 21 al 25 dice que esta es la fe viva, que esta es la verdadera fe. Y Santiago pone como ejemplo a Abraham y a Rahab. Dice el verso 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actúa juntamente con sus obras.
Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. En el verso 24 dice así también, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, no fue Rahab, la ramera Rahab, también justificada por las obras, cuando recibió a los mensajeros y les envió por otro camino. En el ejemplo de Abraham, hermanos, lo que Santiago está diciendo es que recordemos cuando Abraham le habla al Señor. Cuando Abraham le habla al Señor y le prometió, hermanos, una gran nación y que hace un pacto con él. Abraham, a su respuesta, hermanos, procuró vivir una vida siguiendo a Dios. Dios le había prometido a Abraham un hijo y una nación. Dios le había prometido a Abraham un heredero, hermanos. Sin embargo, Sara, cuando escuchó eso, se rió y dijo, no creo. Porque Abraham y Sara ya eran grandes y ya eran mayores, ya habían intentado muchas veces tener hijos. Entonces cuando Dios se le presenta a Abraham y le dice, Abraham, te voy a hacer tener un hijo y te voy a dar una nación. Sara se ríe y dice, no creo. Esa fue la respuesta de Sara. Sin embargo, hermanos, ella decía que era imposible tener un hijo. Pero Abraham decía, hermano, yo sí creo, no sé cómo le va a hacer Dios, pero yo creo que Dios va a hacer eso. Al final, hermano, Dios les da un hijo a Sara. Nació Isaac. Fue algo maravilloso para Abraham, hermanos, porque ya había esperado durante mucho tiempo un hijo. Y finalmente, hermanos, Dios hace el cumplimiento con ellos dos. Pero después, hermanos, pasa un tiempo, pasan los años, y Dios le hace una prueba de fe a Abraham. Después de que Isaac crece, hermanos, Dios le dijo a Abraham, quiero hacer algo más allá contigo. Y Abraham le responde, está bien, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Le dice, mira, quiero que sacrifiques a tu hijo Isaac, al cual yo te lo había dado. Entonces imagínense, hermanos, Abraham ya tenía mucho tiempo esperando un hijo. Dios se lo prometió y se lo dio. Y le quiero hacer la pregunta a usted, si Dios realmente le hiciera o lo pusiera en prueba de fe, de que sacrifique a su hijo, casi la mayoría de nosotros, pues yo no tengo hijos, ¿verdad? Pero diría que no. Abraham había esperado un hijo durante mucho tiempo y cuando llega Dios y le dice, ahora quiero que lo sacrifiques. Qué difícil, ¿verdad? Pero Abraham dijo, está bien, Señor, si tú quieres eso de mí. Abraham aceptó, hermanos, y llevó a su hijo a una montaña. Mientras iban caminando, hermanos, a sacrificar a su hijo, pues su hijo se asusta, le dice, papá, ¿dónde está el sacrificio que vamos a hacer? Y le dice a Abraham, no te preocupes, hijo, Dios proveerá. Isaac no sabía que iba allá arriba, hermanos, porque lo iban a sacrificar. Pero Abraham, hermanos, confía en Dios y que Dios iba a proveer. Y como sabemos, hermanos, llegó el momento en que Abraham tenía que matar a su hijo. Abraham ya estaba a punto de matar a su hijo, hermanos, y cuando levantó la mano el Señor le habló y le dijo, Abraham, no lo sacrifiques. Abraham, hermano, no estaba enojado porque Dios le pidió sacrificar a su hijo, sino que confiaba plenamente en él. Cuando Abraham estaba a punto de matar a su hijo, hermanos, Dios le habló. Le dijo, no le hagas daño, tengo algo preparado para ti. Y ahí en un lado, hermanos, había un cordero. Había un cordero para sacrificarlo. Y lo que Santiago, hermanos, pone como ejemplo aquí, es que Abraham, hermanos, no fue alguien increíble o no fue el mejor ser humano, hermanos, sino que fue alguien que tuvo una fe verdadera. Él mostró esa fe, hermanos, por creer en Dios y hacer el sacrificio de lo que amaba, por lo que aún más amaba, hermanos, que era Dios. Y esto es lo que Dios nos está llamando a hacer a nosotros. No solamente decir que creemos en Dios, hermanos, sino que actuar de lo que creemos. Esto es lo que Dios nos está llamando a hacer el día de hoy.
de hacer lo que Él está pidiendo de nosotros, hermanos. Demostrar con evidencia de que nosotros tenemos una relación genuina con Él. Abraham, hermanos, no solamente creía en Dios, Abraham lo demostró con hechos. Esa fe de Abraham, hermanos, fue una fe que sigue a Dios en el presente. En cómo te puedo servir hoy, en cómo te puedo servir mañana y cómo te puedo servir mañana, pasado mañana. Esa fue la fe de Abraham, hermanos. Esa fue la fe de Abraham. Decir, mira Dios, no sé cómo vas a suplirlo. No sé cómo vas a suplir lo que necesitamos. Pero yo quiero servirte con todo lo que tengo en mi vida. Y eso es justamente, hermanos, lo que Dios nos está pidiendo el día de hoy. Nuestra tendencia es siempre decir, yo creo. Pero cuando llega la prueba de fe, hermanos, ¿realmente usted cree? Nuestra tendencia como humanos es decir, yo creo en Dios, confío en Dios. Y luego, hermanos, cubrir nuestras acciones con palabras piadosas y canciones de adoración. Pero lo que realmente Dios nos pide, hermanos, es acción. ¿Estamos realmente, hermanos, dispuestos a sacrificar algo por Dios? Es decir, decimos que tenemos fe en ti, Dios, y luego vivimos esa fe entregando nuestra vida a Él. ¿Realmente vive su fe así, hermanos? Entregándole su vida a Dios, mostrando en su vida acciones buenas que demuestren que usted es un verdadero creyente. Por otro lado, hermanos, Santiago pone otro gran ejemplo. Y este ejemplo también nos muestra una gran fe. Y el ejemplo que nos pone, hermanos, es de Rahab la ramera. En el verso 26 dice, de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Rahab la ramera, hermanos, era una prostituta. Rahab la ramera, hermanos, era una mujer marginada que nadie quería. En el tiempo de Rahab, hermanos, a las prostitutas, hermanos, no las querían. Rahab la ramera se tuvo que vivir a otro lado, hermanos, porque su familia tampoco la quería. En el tiempo, hermano, de ese tiempo de Rahab, a las prostitutas las mataban y las apedraban. Sus propios hermanos y su familia la querían matar. Porque era una mujer marginada, porque era una mujer prostituta. Entonces ella se tuvo que mudar a vivir a otro lado sola, hermanos. Y en ese tiempo, hermanos, Israel tenía, hermanos, una lucha, o iba a invadir Jericó. Jericó, hermanos, era una ciudad enemiga del pueblo de Israel. Entonces, hermanos, cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, hermanos, Dios envía 2 espías antes de entrar. Antes de que Israel entrara a Jericó, donde vivía la prostituta Rahab, Dios envía 2 espías para que vayan a hacer estrategias, para que vayan a obtener información. Y esos 2 espías llegan a la casa de Rahab, la prostituta. Rahab, la prostituta, hermanos, sabía quién era Dios. Rahab había escuchado de quién era Dios, hermanos. Ella sabía, hermanos, porque había oído hablar de cómo Dios había librado a su pueblo de Egipto, de cómo había dividido el mar rojo, hermanos, y cómo derrotó a sus amigos. Rahab, la prostituta, había oído eso de Dios, pero también Rahab creyó en Dios. Jericó, Israel iba a llegar a invadir Jericó, hermanos, donde estaba Rahab. Dios envía 2 espías, pero llegan a la casa de Rahab. Como Rahab había escuchado de Dios y todo lo que hacía Dios, dijo, realmente ese es Dios, el Dios verdadero, el único Dios. Los que hay aquí en Jericó, esos no hay. El único Dios es el de que he escuchado hablar. Entonces, hermanos, su fe de Rahab no solamente fue un pensamiento superficial. Fue una fe, hermanos, que la llevó a actuar.
Cuando los jefes de Jericó, hermanos, la buscaron o buscaron a los espías para capturarlos, si realmente los jefes de Jericó sabían que los espías estaban en la casa de Rahab, Rahab iba a morir, también la iban a matar. Rahab, hermanos, estaba arriesgando su propia vida, pero creyó en Dios. Sabía, hermanos, que si la descubrían, sería castigada severamente o podría morir. Pero ella decidió poner su confianza en Dios, hermanos, y proteger a los enviados de Dios. Pero Rahab hace una petición. Rahab le dice a los espías: ok, yo los voy a esconder aquí en mi casa, pero me van a matar. Dice: pero como yo creo en Dios y como creo que Dios los va a hacer que sean ganadores de Jericó, los voy a esconder aquí. Pero con una condición: de que ustedes me salven cuando invadan a Jericó. Rahab, hermano, la podían matar, pero creyó en Dios. Ella decidió poner su confianza en Dios, hermanos, y le pide a los espías que cuando invadan Jericó salven a ella, hermanos, y no solamente a ella, sino a toda su familia. Entonces los espías, hermanos, le ponen una cuerda roja que debía de colgar en su ventana para que la reconocieran, hermanos, y la protegieran cuando cayera Jericó. Entonces, hermanos, la fe de Rahab fue una fe visible. Fue una fe, hermanos, tangible, pero también fue una fe costosa. Ella no solamente creyó, hermanos, sino que obedeció. Y eso, hermanos, la salvó a ella y a toda su familia. Y Santiago usa este ejemplo, hermanos, en su carta para mostrarnos que la fe, hermanos, sin obras está muerta. Rahab había escuchado de Dios y creía en Dios. Pero si Rahab no hubiera mostrado obras de esa fe, realmente ella también pudo haber muerto porque Israel iba a invadir a Jericó. La fe sin obras, hermanos, está muerta. Rahab es la prueba viviente, hermanos, de que la verdadera fe se manifiesta en acciones. Incluso, hermanos, cuando esas acciones implican un sacrificio y un riesgo personal. Por otro lado, hermanos, Rahab no solamente fue salvada. Si seguimos leyendo, hermanos, historia, Rahab fue integrada al pueblo de Dios. Cuando Israel llegó e invadió Jericó, hermanos, Rahab, la prostituta marginada que nadie quería y que todos querían matar, por creer en Dios, hermanos, fue salva ella y su familia. Pero no solamente eso, sino que fue añadida al pueblo de Dios. Y algo impresionante, hermanos, es que por Rahab, hermanos, por la genealogía de Rahab, es que ha nacido nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Rahab, hermanos, es un ejemplo claro de la fe que puede transformar vidas, hermanos, y darnos un nuevo propósito en esta vida. Esto nos demuestra, hermanos, que la fe verdadera no es una fe sola, hermanos. Nos demuestra, hermanos, que la fe verdadera, hermanos, nos salva. Pero no solamente nos salva, hermanos, sino que transforma nuestra vida, hermanos, y produce frutos visibles. Por eso Santiago, hermanos, nos recuerda en el verso 26, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En este versículo, hermanos, hay una conclusión poderosa de Santiago. Después de darnos todo el argumento sobre la fe viva, sobre la fe muerta y sobre que la fe y las obras no deben de estar separadas, Santiago concluye de esta manera: porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago, hermanos, nos muestra una relación inseparable entre la fe y las obras. Y para comprenderlo bien, hermanos, quiero que analicemos la parte 2 de estos símiles. Dice así como el cuerpo sin espíritu está muerto. En el tiempo antiguo, hermanos, en el tiempo judío, la palabra espíritu en el griego es pneuma. Y pneuma, hermanos, en su connotación se entiende, hermanos, como que es la fuerza vital para darle la vida al cuerpo físico. ¿Y qué quiere decir esto?
que el ser humano está compuesto por dos cosas. Los seres humanos, hermanos, somos bipartitos. ¿Qué significa eso? Que somos compuestos por dos cosas. Que somos compuestos por cuerpo y que por espíritu. Y que si nosotros no tenemos ese espíritu, hermanos, realmente no hay un cuerpo que pueda moverse, que pueda actuar. El cuerpo, hermanos, físico sin espíritu, es solamente un cadáver. Es un cuerpo sin vida, hermanos, sin poder moverse y actuar. Y la imagen clara, hermanos, que muestra aquí Santiago es que un cuerpo sin espíritu es simplemente un cuerpo muerto, que no hay movimiento. Y este símil, hermanos, lo muestra esencial de que en el espíritu, hermanos, de que el cuerpo sin espíritu no hay nada. Por eso lo compara, hermanos, que así también la fe y las obras. Si no hay fe, hermanos, si hay fe, pero si no hay obras, no hay nada. Así como el cuerpo tiene que tener un espíritu, hermanos, para que ande, para que actúe, para que haya vida en él, así también la fe debe obligadamente tener obras. Si no, realmente no es una fe. De manera paralela, hermanos, Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Esto significa, hermanos, que una fe que no manifiesta acciones concretas en obras, hermanos, en amor, en obediencia y en compromiso, no es una fe viva. No tiene, hermanos, esa fe un poder transformador ni evidencia que respalde esa fe. Santiago, hermanos, para concluir, no está diciendo que las obras nos van a salvar. Santiago no está diciendo que por hacer muchas obras buenas vamos a ser salvos, sino que son la expresión, hermanos, sino que las obras son la expresión natural y necesaria de una fe verdadera. Una fe que no produce obras, hermanos, realmente no está viva. Es solo una creencia espiritual. Es solamente una creencia superficial. Es solamente, hermanos, un cuerpo sin espíritu. Y aquí la pregunta, hermanos, que quiero que se planteen y que ustedes se lleven a casa, es si realmente la fe que ustedes dijeron al principio del sermón que tenían, que aquellos que levantaron su mano, que dijeron que creían en Dios y en Jesucristo, quiero que se pregunten si realmente esa fe es una fe viva o una fe muerta. Que realmente se pregunten, hermanos, que viven lo que creen. Porque si no es así, hermanos, dice que es como un cuerpo sin espíritu. Es como un cadáver, hermanos. La fe viva, hermanos, no es un concepto bonito. No es algo que repetimos en una canción, hermanos, y luego lo olvidamos. Es algo que se ve. Es algo que es palpable, hermanos, que se siente y que se muestra en la manera que vivimos día con día. Cuando Santiago dice, hermanos, que la fe sin obras está muerta, no lo dice para hacernos sentir culpables, sino para despertarnos si realmente estamos viviendo como Dios quiere que nosotros vivamos. Porque una fe, hermanos, que está muerta es como un reloj que todavía cuelga, que todavía parece útil, pero que ya no da la hora. ¿De qué sirve? De nada. La fe viva, hermanos, es un cambio. Se nota en la forma, hermanos, que tratamos a los necesitados. Se nota, hermanos, en cómo le hablamos a los demás. La fe viva, hermanos, se nota en la integridad que tenemos día a día como cristianos. La fe viva, hermanos, se nota en cómo amamos, cómo perdonamos y cómo servimos a nuestro Señor y Salvador en quien decimos que nosotros creemos. Un día, hermanos, cada uno de nosotros estará cara a cara con el Señor Jesucristo. Y ese día, hermanos, no habrá un discurso que nosotros podamos darle para justificarnos. Ese día, hermanos, final, que estemos cara a cara con el Señor Jesucristo, hermanos, no nos vamos a poder excusar de lo que no hicimos aquí en la tierra, hermanos. Ese día, hermanos, escuche bien, ese día nuestras obras hablarán más fuerte, hermanos, que nuestras palabras. Permítanme hacer una oración. Bendito Dios Padre Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por esta palabra que necesitamos escuchar. Gracias te damos porque nos permites estar aquí para crecer en tu bendita verdad, Señor. Ayúdanos a ser unos cristianos que declaran tu fe, Señor, pero
que no solamente declaramos que tú eres nuestro Dios, sino que realmente nos mostramos en cómo vivimos. Ayúdanos a depender, Padre, de siempre agradarte, de siempre buscar, tener esa fe viva que tú nos demuestras que debemos tener, Señor. Ayúdanos, Señor, a actuar, a accionar, Padre, por lo que decimos creer en ti, Señor, y por lo que hemos confesado hoy al inicio de la predicación. Ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, por lo que tú ya nos has dado. Creemos, Señor, y confiamos en que nos ayudarás, Señor, a ser unos cristianos que actuemos y accionemos y que por medio de nuestras obras, Señor, podamos mostrar nuestra fe día con día. Sé tú con nosotros, sé tú con cada uno de nosotros, Señor, y que nos ayudes a buscarte, Padre, y a buscar tu verdad y vivir tu verdad en nuestra vida, Señor. Todo esto te lo pedimos y confiamos en esa promesa y confiamos en ti, Señor, en lo que harás en nuestras vidas, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, por medio de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.